Hola, bienvenidos a Informa Andrade Multicanal Radio. Empezamos un día más y con muchas informaciones, la actualidad, noticias, que obviamente la situación y lo que el tema del grupo terrorista Hamas, vamos a hablar de ello. Las últimas noticias que tenemos, que 3 mujeres son las primeras rehenes israelíes que Hamas, que el grupo terrorista, ha liberado y también ha hecho la situación del acuerdo que ha hecho entre Israel y el grupo terrorista. Y por ahora, por lo menos por ahora, baja la guardia la cuestión de liberar rehenes. Tenemos entendido que lo van a hacer los próximos días, por lo menos 33, aparte de estas 3 mujeres que han sido liberadas. Por fin, 3 mujeres han sido liberadas que estaban en manos del grupo terrorista Hamas. Y cabe recordar que todo eso empezó a partir del momento que, ya sabéis que Donald Trump ha llegado ahora a la Casa Blanca y ya ha habido ahí unos cambios positivos, una cuestión de por ahora tener un poco de tranquilidad la situación en Gaza. Y nosotros, no sé si mi compañero ha puesto, que supongo que sí, que hay fotos de las 3 chicas, las 3 mujeres que han sido liberadas. Vamos a poner un vídeo de una de las rehenes que fue liberada y obviamente la alegría de sus familiares, de sus amigos, buena noticia para todos, que estas mujeres han sido las primeras rehenes del grupo terrorista que ha sido liberadas, y vamos a ver un vídeo y enseguida lo hablamos. Las 3 mujeres son civiles que fueron capturadas por el grupo terrorista Hamas el pasado 7 de octubre de 2023, que sería Romy, una chica de 24 años de nacionalidad israelí rumana. Fue secuestrada durante el ataque al Festival de Música. Doro, también otra joven de 31 años, enfermera veterinaria, y se encontraba en su apartamento cuando fue secuestrada por el grupo terrorista Hamas. Tenemos también a Emily Damari, de 28 años, que tiene doble nacionalidad británica e israelí, y también que fue tomada como rehén en la frontera entre Gaza y Israel. Tenemos con nosotros nuestro invitado, colaborador, Carlos León, que es venezolano, que está en Brasil, es politólogo. Me parece interesante que él también nos hable de este tema. Un poco su opinión en la cuestión de lo que ha pasado en los últimos días. Carlos, bienvenido una vez más en el programa. Tú estás siguiendo, ¿no?, estas últimas noticias del caso de las primeras rehenes que fueron secuestradas por el grupo terrorista Hamas, que fue liberada. ¿Has acompañado estas últimas noticias? Sí, Elisa, ¿cómo estás? Buen día, saludos a todos también. En efecto, esta liberación, ¿no?, como una especie de pacto, un cese al fuego, es un avance. Coincide, como dices, al inicio, a la toma de posesión de gobierno de Donald Trump, que realmente es una influencia importante sobre este conflicto. También cuando veía las noticias el sábado y ayer, aparecía también que Israel, por su parte, iba a ejecutar la liberación de 90 prisioneros. También eso es relevante, ¿no? Y es importante comentarlo porque este grupo, ¿no?, saber que va a haber una liberación de un grupo de 90 palestinos, en este caso del lado de Israel. Uno no sabe, en efecto, qué van a hacer ese Hamas, ¿no?, ese grupo terrorista, con estos palestinos. Uno sabe que los rehenes en el pasado han sido considerados traicioneros o que traicionaron a las fuerzas palestinas. Estaba yo un poco aprehensivo con esa liberación de 90 personas porque al final son grupos, ¿no?, también que se vuelven grupos armados. Entonces haces crecer
las células terroristas, en efecto. Pero sí, es un gran avance, es un premio, ¿no?, para las fuerzas del occidente, ¿no?, que ven Israel como un grupo, un Estado que logra contener el avance del Hamas durante todos estos años de conflicto. Por otro lado, la importancia de que se llegue a esta negociación de un cese al fuego es un pequeño avance significativo, pero muy relevante, en el que muchos países han tratado de incidir desde que inició este conflicto el año pasado, 2022, perdón, y no lo habían logrado, ¿no? Y llega la iniciativa de Donald Trump y esto comienza a mostrar las primeras señales de ir hacia un avance en el que el conflicto pueda acercarse a su fin. Esto, por supuesto, muestra la relevancia que tenemos mundialmente de los Estados Unidos, ¿no?, cuando están siendo bien conducidos. Teníamos el gobierno de Biden, esto no había mostrado este tipo de señales. Sin embargo, hay imágenes que uno va viendo y te muestran preocupaciones. Cuando ellos están entregando a las tres rehenes, a los grupos de paz, te pones a reflexionar, ¿no? Cómo hay personas en el mundo, grupos sociales, ONGs, partidos políticos que pueden estar de acuerdo a esto, ¿no?, al grupo Hamas, ¿no? Cuando están entregando 3 personas y están todos felices, armados, con las caras tapadas, y en el mundo hay gente que lo llama a esto resistencia, ¿no?, que a esto se le llama resistencia. Es la duplicidad de la moral, ¿no?, entrando ya a las cuestiones más que en el occidente nos afectan, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros desde el mundo democrático estar apoyando este tipo de cosas? Y obviamente condenar ambas represiones, ambas exageraciones en el uso de la fuerza que se hicieron, tanto del lado de Israel como del lado del Hamas. Pero me quedo también con esa imagen de lo que el mundo le gusta llamar resistencia, cuando ves a las fuerzas que no le ves la cara. O sea, ¿quién es la resistencia allí? ¿A quién detectas tú como la resistencia dentro de ese grupo? Que luego descubriremos qué le habrán hecho a esas 3 chicas. Una de ellas, por cierto, la imagen que hemos visto, la chica caminaba de una mala forma porque obviamente ha sido infelizmente violada y ha sufrido las peores, vamos, situaciones. Y otra cosa que a nosotros que estamos siguiendo desde hace tiempo esta situación es que hay grupos en todo el mundo coordinada precisamente por grupos de extrema izquierda en España, por en este caso, por Podemos, por ejemplo, en este caso el partido también de izquierda aquí en España, de que en ningún momento hemos visto que ellos tuvieran una preocupación con estas víctimas que fueron secuestradas. Siempre, obviamente, del lado palestino había, ¿no? También hay, no podemos decir que no hay, que lo hay, obviamente, pero también sabemos cómo empezó y quién empezó todo eso, ¿no? Y el Hamas es un grupo terrorista, y todos sabemos, y no entiendo por qué la izquierda, en partes, no veo que esté contentos que estos rehenes, por parte que son los ¿no?, de Israel, que han sido israelíes, que han sido liberados por este grupo terrorista. Igual, no solo aquí en Europa, pero en muchas partes del mundo está un poco distorcido este tema, en la cuestión de que ellos en ningún momento se acuerdan de las víctimas que fueron secuestradas por este grupo terrorista. Sí, la realidad, ¿no?, entrando en las fuerzas que en el occidente, para considerar Europa, considerar América, siempre ha sido un premio al Hamas. ¿Okay? El Hamas siempre ha sido un premio político, siempre ha sido una bandera de consigna ideológica, siempre ha sido, como lo fue en el pasado con otros guerrilleros o grupos terroristas, en el caso del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que ya vamos a hablar un poco de eso, de las FARC, antes de eso, el Che Guevara. O sea, tienes muchas ejemplificaciones durante la historia de cómo este lado ideológico de la política, que es la izquierda, que se identifica marxista, leninista, de Fidel Castro, guevarista, realmente van a ver como cualquier célula de resistencia que se oponga a los designios democráticos, ellos los van a ver como un símbolo, obviamente, de dignos de seguirlos, ¿no? En Cuba, por ejemplo, citar un ejemplo,
en la escuela básica a los niños les dicen, quiero ser como el Che, ¿no? En los libros aparecen, quiero ser como el Che, portar un fusil, porque el hombre que porta un fusil es un hombre de bien, una cosa así se dice. La escuela, cuando hacen los ensayos en quienes se motivan, en quienes se inspiran, hay videos de hecho en YouTube, ellos dicen, bueno, tú no quieres ser como el Che, bueno, escríbelo allí, tienes que escribir, declara lo que deseas. Y el Che Guevara era un sanguinario. En 1964, en la ONU, el Che Guevara dijo, hay que decir una verdad aquí conocida por todos ustedes. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando si así lo es necesario. 964. 5 años tenía la Revolución Cubana. 5. ¿Va por cuánto? 69 años. ¿No? 69 años de poder en Cuba. ¿Cuánta gente no habrá muerto? ¿No? Pero te lo dice en la ONU. Te lo dice en la ONU. No te lo está diciendo en un bar, ¿no? Tomándote una cerveza. Te lo dice en la primera institución mundial que tenemos. Entonces, jamás, hoy en día, con la cara vendada, pero con acciones a la luz del día, grabadas, registradas, también te dice lo mismo. Seguirán fusilando y vamos a fusilar y esto apenas es un cese. Gracias a Dios se recuperarán vidas, pero tiene que haber mano dura con esto, ¿no? Porque, como tú acabas de decir, si en estos países se dicen ser democráticos, nosotros tenemos partidos políticos oficializados que levantan banderas en favor de estos grupos, falta poco para que también tomen un fusil y maten a las personas. Eso es lo que falta poco, porque realmente son los símbolos con los que se representan. Dentro de unos años serán las acciones que irán a asumir. Esta situación bueno, como tú has mencionado Cuba, por ejemplo, en este caso, ¿no? Mucha gente, incluso en Brasil, ¿no? En este caso tú que estás en Brasil, hay gente que defiende abiertamente esta ideología, aún sabiendo que este vídeo que tú me acabas de decir, que he visto, de Che Guevara, que en su momento en la ONU, ¿no? Decía públicamente que había fusilado, en fin, bla, bla, bla. Pero es complicado porque es un trabajo, obviamente las cosas, el panorama actual, la política a nivel internacional, como la llegada ahora de Trump también al poder, que llegó al poder, muchas cosas. Es un trabajo bastante complicado, obviamente, llevar el mensaje para que la gente entienda realmente lo que es el socialcomunismo, la causa, por qué la izquierda está tan aferrada a la situación de estos grupos, de llegar por la izquierda brasileña, el Partido Comunista Brasileño, incluso el propio partido de Lula, en su momento abiertamente ha defendido, ¿no? Prácticamente el grupo terrorista, jamás. Eso no es lo que estoy diciendo yo, que hemos visto, incluso en las páginas de izquierda en Brasil. ¿Qué está sucediendo? Obviamente yo creo, no sé si tú como politólogo que tiene más conocimiento político que yo, entiende que algo ya está empezando a cambiar a la cuestión a nivel internacional sobre que la gente ya ha despertado una cuestión de entender el cáncer, ¿no? Que estos grupos. Sí, hay un despertar, evidentemente, importante. Todo esto, si hay que puntualizar que va a variar de acuerdo al acceso a la tecnología. No todos los países tienen un acceso a la tecnología tan rápido. Por ejemplo, si nosotros hablamos del caso de Cuba, el despertar cubano es un despertar diferente del despertar venezolano. ¿De qué nos sirve saber que el comunismo nos lleva a mal destino si lo que nos controla es un régimen armado totalitario? Nos sirve tener clara la idea porque te reprimen, te matan y te llevan preso, ¿no? En el caso cubano. Entonces, sabes que allí hay gente que ya no quiere más a Fidel o a los Castros o a Díaz-Canel. Sabes que en Venezuela hay gente que ya no quiere a Maduro, pero hay represión, no hay cómo sacarlo. En el caso brasileño, tienes acceso a la tecnología abiertamente, entonces puedes contrastar. Tienes migrantes, exiliados que se han venido huyendo, asilados políticos, pero si hay un despertar en saber que ese régimen o esos regímenes se han convertido en totalitarios. La tecnología te ha permitido subir una narrativa política que explique, que muestre, pero lo que yo veo también es que hay una decisión a mantenerse en la ignorancia, Elisa.
hay una decisión, hay como una opción democrática de decidir no saber de las cosas. Y eso nos afecta todavía, porque la gente dice, bueno, es que sí, el socialismo no ha ido a buen término, pero es porque la oposición es de esos países apátridas, derecha, venden los recursos. Entonces, hay un entendimiento de que ha resultado mal aquel proyecto, pero por otro lado hay un montaje de excusas consecuentes de que realmente no se hicieron. El socialismo no ha triunfado porque nunca se ha hecho un socialismo real. No hay un despertar completo, hay un avistoramiento de cosas que tú dices, bueno, hay señales. Mira, también ocurrió este fin de semana no, fue el día 14 de junio. Del lado estadounidense, Biden retiró a Cuba de la lista de países que promocionan el terrorismo, ¿no? Ya lo había quitado Obama y Trump lo volvió a colocar. En unos días Trump lo va a volver a colocar. Hay que ver, pero inmediatamente, el mismo día que sale de la lista, ese mismo día Cuba libera 500 presos políticos. 500. Jamás te está liberando 3 y mira todo el ruido que generó en el mundo. Pero hay 500 que acaban de ser liberados también en Cuba y están con sus familias hoy. Entonces, lo que vemos es que llega un momento en que se normalizan las cosas, ¿no? Se normaliza. Estos 3 y los 90 que Israel va a liberar, ok, son pasos. Pero ya nosotros hemos internalizado que es así que funciona, que Estados Unidos va a tener que ceder, ¿no? Dar algunos favores para que Cuba, para que estos países, para que Venezuela libere, ¿no? Porque es así que funciona, como monedas de cambio, ¿no? Yo voy a apresarlos, voy a torturarlos, voy a violarlos, voy a abusar de ellos, los voy a vejar, los voy a alienar y luego te los libero, ¿no? Pero a cambio me tienes que dar tales cosas, tantas cosas. Eso funciona y lamentablemente funciona así a los ojos del mundo. Nuevamente lo digo. En el caso de Brasil, mira, tú mencionaste estos partidos españoles. En el caso brasileño, tú tienes el Movimiento Sin Tierra, ¿no? MST, movimiento famoso aquí. Recién fue a Venezuela. Es un movimiento que si tú visitas sus redes sociales van a tener la bandera de Palestina, van a celebrar cualquier tipo de acción que el Hamas haga. Han hecho videos diciendo que el Hamas es un movimiento de resistencia de los pueblos, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, algo que a ellos les gusta mucho decir. Sí, también lo vas a ver en el caso brasileño y es muy lamentable. Es muy lamentable. Es un trabajo que se ha hecho desde hace muchos años. Tal vez yo creo que sería oportuno apuntar que sí, tenemos gente que está abriendo conciencia ya adulta, ¿no? De 30, 40 años, está entendiendo muchísimas cosas que tal vez años anteriores no entendía. Gente que votó por Lula, gente que votó por Dilma, que hoy ya no votaría más por esa gente. Pero ahora el trabajo es más difícil. ¿Por qué? Porque ese padre, esa madre que es consciente, ahora tiene que luchar contra el hijo que se lo están adoctrinando en la escuela, ¿no? Que en la escuela le están diciendo, no, toda autoridad hay que rebelarse. El MST es un movimiento popular que quiere la distribución de la tierra, una reforma agraria para que todos seamos felices. Lo que pasa en Venezuela son por culpa del bloqueo, en Cuba, el embargo estadounidense. Entonces tienes a ese adolescente convencido de que quien tiene la razón es la izquierda, porque el profesor se lo está diciendo. Y su mamá y su papá, que no estudiaron, no tienen la razón, ¿no? Ellos no saben de nada. Eso hoy en día es un conflicto que se está dando en la sociedad. Hijos contra padres en razón de defender a la izquierda. Y estos hijos no trabajan, ojo, no trabajan, son mantenidos por los padres, ¿no? Entonces hablan de exploración humana, de explotación, ¿no? Como se dice socialmente, explotación del hombre por el hombre, pero explotan a sus padres para que los consientan y les compren los celulares de Apple, ¿no? Los últimos del año. No, pero quieren una reforma agraria. Esa también es una realidad con la que se está luchando hoy. Y cuando te digo revelación contra cualquier autoridad, los hijos ya no quieren respetar la autoridad de los padres. Es muy difícil. Ya no es el mismo desafío de antes. No te tomes este remedio o tómate este. Esa era una rebelión diferente. Hoy en día, no, que tienes que llegar a las 10. No voy a llegar a las 10. Llego a las 2 de la mañana porque yo quiero. ¿Ves? Es diferente. ¿Cómo luchar contra eso? Bueno, más padres tienen que abrir los ojos y detectar, bueno, sin entrar con el hecho de la ideología de género,
Que un niño de 6, 7 años te llega y te dice que quiero ser niña, quiero ser niño. Porque, bueno, como pasó en Argentina en mayo del 2023, un profesor comenzó a llamar a un niño, a una niña, perdón, lo comenzó a llamar de otro nombre. Así, de repente. Y ella de repente quiso cambiar de sexo, ¿no? Bruno. Recuerdo que el nombre que él le puso fue Bruno. Era una niña y le colocó de Bruno. Y la mamá conversando, bueno, entendió que era un deseo de su niña, que ahora quería ser Bruno y que después, hablando en profundidad, descubrió que era el profesor que le había puesto el nombre a la niña de Bruno. Cuando ya había comenzado la transición de sexo. Eso, así estamos, o sea, así estamos. Yo creo que sí, hay un despertar, Elisa, pero estamos lejos. Faltan muchas cosas. Hay mucho por hacer. Sí, Vamos, sí. vamos a entrar ahora, porque como venezolano y como politólogo, en el tema, porque se habló mucho estos últimos días, ¿no? Estos últimos meses sobre Venezuela, y he leído en la prensa internacional de esta intervención humanitaria, ¿no? Que la comunidad internacional ha empezado a implementar como estrategia para presionar el régimen y también hacer seguimiento de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Esta información, ¿puedes contarnos un poco sobre esta información? Sí, sí, claro. Solo un inciso antes de hacer el cambio de tema. Mira, en el caso de Israel, el partido de derecha radical, Poder Judío, ¿no? Poder Judeo, que se dice en Brasil, también anunció, dadas estas medidas, que Israel estaba tomando su separación a la coalición de Netanyahu, ¿no? Un poco para hacer ese contraste de cómo acciona un partido de derecha y cómo acciona un partido de izquierda. Este partido no está de acuerdo, ¿okay?, con estas liberaciones, con estos canjes. Pero bueno, ya ahí ves un procedente. Vamos a ver cómo va a quedar este Netanyahu, primer ministro israelí, para los próximos meses, años. Su posición va a estar un poco debilitada. Yo creo que Trump va a hacer un favor allí de aliarse y tal vez recuperar un poco el liderazgo de Netanyahu. Bien, sobre este asunto de la intervención, mira, Elisa, primero surgió como un mensaje claro de los expresidentes, primero Uribe, ¿no? Duque también se mostró en esa dirección, pero hay un asunto que nosotros los venezolanos tenemos como una espina todavía, que es que eso ya se intentó, ¿no? La intervención humanitaria. Se intentó en el gobierno de Guaidó. Fueron aquellos conflictos que hubo en la frontera, ¿no? Cuando se cerró la frontera, Venezuela cerró la frontera con Brasil y con Colombia, y los contenedores que tenían, valga la redundancia, las toneladas de alimentos, medicamentos para las personas, no pudieron entrar a Venezuela, ¿no? Entonces, si un gobierno no te entrega el poder, menos te va a dejar entrar. Otra cosa, cuando Edmundo anunció que entraría a Venezuela por avión, inmediatamente el gobierno dijo: avión que no esté habilitado para entrar lo vamos a derrumbar. Bueno, ¿y en qué terminó todo? No entraron. Esta intervención humanitaria, ¿no?, que se quiere hacer para Venezuela comienza con un discurso de Uribe, y que además venga acompañado de una acción conjunta de los países. Está siendo negada por el propio Edmundo González. Mira, él dio una entrevista en la que él dice que él se esforzará y continúa para que haya una transición de paz. Una transición de paz. O sea, el gobierno que te tiene 25 años sometido con armas, masacres, disparos, torturas, que tú mismo las has denunciado al mundo. Has llevado pruebas de que te robaron una elección. Te la robaron, no te la pidieron prestada. Con ese gobierno él quiere hacer una transición de paz. ¿Ves? Entonces, a nivel internacional, cuando tú ves a Edmundo González mostrando esta posición, que sí, obviamente todos queremos una transición de paz. Todos. Nos gustaría que no hubiera más muertes, ni menos presiones en el que salgan cosas de control. Pero internacionalmente, si tienes al hombre que acaba de ganar la elección diciendo: no, vamos por la paz, estás teniendo al hombre diplomático, el que él siempre fue. Si hay un plan, no te lo va a revelar, pero es que supuestamente había un plan desde el julio del 2024 a enero, el 10 de enero, y el plan revelado por Tomás Guanipa era
que bueno, que hubiera un quiebre militar. No lo hubo. Ese era el plan. No lo hubo. Y ojo, estoy hablando yo que apoyé a María Corina y la sigo apoyando, pero te das cuenta que esta gente, los que están asesorando esta transición de paz, no han entendido a quién Maduro le aplaude las acciones. Maduro le aplaude las acciones al Hamas. Chávez maldijo en su momento al Estado de Israel. Chávez. Bueno, esta es la gente que está en el poder. No puede haber una transición de paz. Y sabemos perfectamente que la solución, tú primeramente, ¿no? Como venezolano, que diálogo ni hablar, ahí hay otra forma, tiene que usar otra estrategia, pero desde Claro. luego que eso con discurso tiene que ser por vía militar, pienso yo, extranjera, no sé. Mira, el diálogo, Elisa, el diálogo era el 28 de julio, a través de una elección, ¿no? Es la forma pacífica de transicionar el poder. Ok, no lo quieres entregar, no quisiste hacer el referéndum en el 2017, te robaste el poder en aquel momento. El 2018 hiciste otra, perdón, 2016, en el 2018 hiciste una elección tramposa y te quedaste con el poder. En el 2021 tendría que haber otro referéndum y lo bloqueaste, hiciste lo posible. Surge Guaidó, no llegó a su efecto, ok, y nos das un nuevo panorama en el 2024 para una elección. Bueno, la transición es esa. No quieres sacarlo por las armas, no quieres invadir aquel país. Bueno, haz unas elecciones. La hiciste. Ganaste. Estás yendo por el mundo a entregar las pruebas. Para decirle al mundo, bueno, aquí están las pruebas de que ganamos, pero no vamos a invadir porque no es necesario. Es que si no, El mundo se decepciona, los países se decepcionan, ¿no? claro. Por eso ves a Trump. Trump está muy silencioso. Mira, yo estoy convencido de que algo extraño se está moviendo detrás. Trump es un hombre que lo conocemos porque va adelante con lo que está decidido a hacer. A él no le convenía hablar del Hamas porque eso despertaba votos en contra de él dentro de los Estados Unidos. Aún así, avanzó con su discurso. Sobre Ucrania y Putin, avanzó sobre su discurso y dijo, voy a hacer tal cosa. Vamos a ver en qué se desenvuelve todo eso. Pero estuvo siempre determinado a hacer algo. Sobre Venezuela, mantuvo alguna distancia de no involucrarse tanto. Si nosotros, que somos aquí, actuamos como comunicadores sociales o independientes, estamos analizando y tal vez pensando en posibles acciones y lo único que se nos viene a la mente es que la comunidad internacional tiene que presionar de una manera, digamos, de medición de fuerzas militares. Tal vez no atacar, sino decirle, esto es lo que hay, Maduro, y esto es lo que tenemos para ti. Si no hay eso, para nosotros no hay una visión clara de lo que se está entregando. Estamos hablando de que le entregaste fusiles rusos a grupos civiles. En los desfiles militares de la patria han desfilado con banderas rusas, cubanas. O sea, cuando tú reivindicas la independencia, imagínate aquí en Brasil, un 7 de septiembre, ¿no? Que es el Día de la Independencia brasileña, va a así, igual con los militares, una bandera cubana. ¿Qué independencia estás hablando? Estás entregando tu soberanía a otro país. Bueno, eso es lo que ha hecho Venezuela. Se la ha cedido a Rusia, porque hoy funciona como eso. Están los exmilitares, Hugo Carvajal, Simonovic. Ellos han dicho, han explicado que hay células iranianas, de Hezbollah, de Hamas, de esos grupos terroristas dentro de Venezuela asesorando a las Fuerzas Armadas cubanas, el G2 cubano, asesorando a las Fuerzas Armadas. Tú quieres transicionar pacíficamente con esa gente. Es más, yo soy a favor de que una vez se recuperase la democracia en Venezuela, el chavismo como partido político tiene que ser sacado de la vida democrática. Ese partido tiene que ser anulado. Anulado, no puede participar. Bueno, que creen otra y pasen a una verificación, pero ese partido, ese nombre, como se dice, banido de la política. No podría entrar más. La cuestión también, aparte de todo eso que está sucediendo en Venezuela y
que todos ya más o menos, ¿no? Estamos ahí esperando a ver qué va a pasar, pero como a través de tu opinión se puede entender un poco el panorama, ¿no? Pero también ahora hay un problema en cuestión que Venezuela también ha ofrecido apoyo a Colombia porque está teniendo ahí un conflicto también armado en Colombia. Eh, si Maduro ya está, vamos, si Maduro entra en este juego también, la situación de Venezuela ya no pinta bien, pero si entra también este juego de apoyar en este caso el gobierno de Colombia, el Petro, la situación puede empeorar aún más, ¿no? En la frontera, incluso los problemas se pueden aumentar aún más en Venezuela. Claro, si tú tienes la certeza, ¿no? La seguridad de que Venezuela es un narcoestado que exporta droga, tú tienes esa seguridad, ¿no? Pero ahora tienes, y quiero hacer un inciso, el año pasado, en la campaña, el mismo día que Maduro dijo, el mismo día que Maduro dijo que él cuestionaba que el sistema electoral brasileño no había sido cuestionado, entonces Lula no tenía por qué cuestionar el venezolano. En ese mismo día, no fue la misma pregunta, pero exacto, fue otra pregunta, pero fue durante el mismo día. Él respondió, yo fui parte, dice Maduro, porque estaba también el desentendimiento con Petro. Yo fui parte de garante de paz, del proceso de paz de Colombia. Entonces Petro no me puede tratar así, una cosa así, porque yo soy garante del proceso. O sea, Maduro estaba amenazando a Petro. Eso es básicamente la respuesta. Le dijo, él no me puede amenazar a mí porque yo soy garante del proceso de paz. ¿Qué quiere decir? Este proceso de conflicto armado entre el Ejército Nacional de Liberación Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, le convienen a Maduro, porque vas a tener un ingreso masivo que ya lo está viendo por la región del Catatumbo en Venezuela. Están entrando a Venezuela centenares de familias colombianos buscando ayuda, buscando refugio, y ya están siendo atendidos humanitariamente. Están siendo colocados en escuelas, creándose refugios alternativos para que esas familias estén allí. Ahora, Maduro va a utilizar eso discursivamente, mediáticamente. Dime tú, ¿qué fuerza extranjera va a querer intervenir a Venezuela sabiendo que dentro de Venezuela ahora no solo hay venezolanos, sino colombianos? Petro va a decir, no te metas a Venezuela porque para allá es donde estoy mandando a la gente para que se salve. Esto además, por supuesto, te pone en otra perspectiva doblemente humanitaria, porque tú dices, bueno, ahora necesitas más medicamentos, más comida para esas personas. Por eso te alejas del lado armado, te acercas más al lado humanitario, ¿no? Venezuela, si este conflicto armado tiene una escalada, Venezuela gana poder de negociación, porque en 2010, sí, 2010-2011, Chávez hizo una sesión en la Asamblea para darle carácter beligerante, carácter político a las Fuerzas Armadas, a las FARC en Colombia. ¿Qué quiere decir que le dio fuerzas beligerantes? Chávez, a través de la Asamblea Nacional Venezolana, le dio reconocimiento político. O sea, para negociar con ellos como si fueran un país más. Chávez negociaba con ellos como si fueran un presidente más. Esto lo puede hacer Maduro nuevamente. Recordemos que él ya quiere modificar la Constitución, es decir, tiene el Congreso de su lado y lo va a hacer, lo puede hacer. Y no tiene nadie que lo detenga porque no hay oposición. La única opositora en este momento en el país es María Corina y anda escondida. No tiene fuerza popular para llevar un cambio de decisión de lo que Maduro quiere hacer en el Congreso, porque el trabajo de María Corina es otro. Quiere encaminar el país al cambio de gobierno, necesariamente. Entonces sí, yo veo que el conflicto armado le conviene a Maduro, le hace mucho bien a Maduro, retrasa la transición en Venezuela, lo va a retrasar, efectivamente, porque se va a estar hablando de esto mucho tiempo. Y por otro lado, el tema de Venezuela, por otro lado tienes a El Mundo diciendo otras cosas, transición de paz no ayuda, pero muchas familias llegando al territorio venezolano va a darle mucha negociación tanto a Petro, ¿no?, como para exigirle a otros países del mundo no avanzar con una posible intervención militar sobre Venezuela. Es como una amenaza, un mensaje, ¿no? Que lo está dejando claro para el gobierno como tú has dicho, de Colombia. Y también hay una maniobra, no sé, esos últimos días en toda esta región que hace Venezuela, Brasil, hay como un ejercicio militar en las fronteras
algo desde, ¿no? De lo que estamos viendo es un poco raro, ¿no? Que está sucediendo también, el problema con la embajada también. En Argentina hay muchas situaciones, es que hay un problema grave, y hay mucho que hacer y con esas amenazas, sabemos perfectamente que, como tú has dicho antes, que en Venezuela hay grupos iraníes, hay grupos rusos, hay grupos incluso de colombianos, hay gente peligrosísima y que no son cualquiera, son gente con entrenamiento, en fin, con el crimen organizado en este caso. Sí, en efecto, mira, hay una movilización que se estaba gestando dentro de las Fuerzas Armadas brasileñas como una gran acción militar cercana a la frontera con Venezuela. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros vemos imágenes de que se están armando a civiles, ¿no? El ejército brasileño también tiene conocimiento de esas imágenes y sigue muy de cerca lo que se está haciendo en Venezuela. Entonces, si estallase un conflicto armado en Venezuela, si estallase el día de hoy, el ejército brasileño, como el colombiano y el panameño, necesitan estar alerta, también el ejército guyanés, porque tanto puede haber un quiebre militar en efecto, y ese quiebre militar lo que hace es revertir un conflicto y evolucionar a un conflicto de una guerra civil. Poniendo el peor caso, ¿a dónde van a huir estos grupos armados? Pro-Palestina, pro-Hamas, ¿no? ¿A dónde van a huir con esos fusiles? Bueno, van a ir territorialmente a ocupar espacios, por ejemplo, en el Amazonas. Y allí es donde Brasil, entra Colombia, quieren proteger sus territorios de que estas células no vayan a inocuarse, ¿no? Involucrarse o penetrar regiones tan sensibles para estos países, ¿no? Que hacen divisiones fronterizas, donde normalmente ya hay tensión por el hecho de que el gobierno de Lula y el gobierno de Maduro no llegaron a un entendimiento y, bueno, lo que se convirtió hace muchos años en una dictadura hoy tiene un reconocimiento significativo a través de la embajadora que Lula envió. Eso es una especie de guiño, ¿no? De una picada de ojo que le hace uno al otro. Sin embargo, las Fuerzas Armadas entienden que si hay un posible conflicto armado, ellos van a tener que tomar acción sobre eso. Lo que había entendido además es que es un ejercicio militar, ¿no? Del ejército brasileño, pero que puede servir de disuasión para el caso venezolano, de demostrar un poco de la fuerza que hay de este lado. Yo lo veo más por un asunto también de control de flujo migratorio, ¿no? De que vaya a entrar gente armada, no por los territorios oficiales, por las entradas oficiales, sino por los territorios, obviamente, donde se sabe que hay gente de garimpos, ¿no? De exploración mineral, que son controlados por grupos guerrilleros también. Ojo que no estamos ni tan equivocados, porque esto, lo de la movilización militar de Brasil, viene desde hace unos 5 días, más o menos. Y esto, lo del conflicto militar con las guerrillas colombianas, ocurrió el fin de semana, ¿no? Entonces, algo saben estos militares, ¿no? De estos dos países que, mira, acaba de abrirse un conflicto militar allá en Colombia, algo va a pasar similar con estos grupos terroristas, grupos guerrilleros y terroristas en esa región del Amazonas entre Venezuela y Brasil, porque ellos controlan todos esos territorios, esos dos grupos, aunque numéricamente, según entiendo, el ejército tiene números, ¿no? Ellos se diferencian entre números de los que pertenecen a unos y a otros, numéricamente. Creo que la FARC tiene alrededor de más de 5.000 miembros y el Ejército Nacional de Liberación tiene alrededor de 2.000, no tiene más. Pero, bueno, controlan partes de esos dos territorios, tanto brasileños como colombianos, porque, ¿qué hacen? Además de todo, ellos lo que hacen es vivir de los secuestros, vivir de la extorsión, vivir de, bueno, captar algunos centros de mineración, de extracción de minerales y robar el oro, robar el coltán, las cosas que ellos comercializan para mantener financieramente sus grupos armados, ¿no? ¿Cómo llegan las armas a ellos? Evidentemente a través de la extorsión y secuestro que ellos realizan. Lo que estamos viendo que al final el dictador Nicolás Maduro tiene, aunque sea para mal, tiene bastante influencia
dentro de estas regiones que hacen frontera, incluyendo Brasil, porque yo también noté, al final me di cuenta que Lula parece que también tiene un poco de miedo del dictador Nicolás Maduro por sus últimas declaraciones o comportamiento incluso, porque como sabemos, él ha dicho que prácticamente estaba haciendo la guerra en contra del dictador Nicolás Maduro, pero a la vez mandaba gente de los suyos, de su partido. Todos sabemos que el grupo ese, MST, el Movimiento Sin Tierra, es parte nació a través de Lula. Entonces yo veo que el dictador tiene bastante influencia y muchos de estos gobernantes, incluso Petro de Colombia, tiene esta preocupación porque sabe que al final el dictador Nicolás Maduro no trabaja solo. Puede parecer un loco, o la gente puede pensar, no, el dictador es un loco, no sabe lo que dice, sin que sabe lo que hace, porque tiene por detrás, hay gente que obviamente hacen que él se sienta seguro para hacer las cosas que está haciendo. Claro, la peor parte de todo esto es que tienes jefes de estados que el caso Lula, mira, el caso Lula es un caso preocupante. ¿Por qué? Lula estuvo en la última cumbre de la ONU y usó los 22 minutos para promoverse internacionalmente. Si tú escuchas el discurso, y se lo invito a todo el mundo que lo escuche, porque es importante, él estuvo todo el tiempo hablando de Hamás y de Israel, cómo Israel abusaba, ¿no? Estuvo hablando bueno, que había que promover la paz, que había que cambiar, reformular la estructura de la ONU, todo el tiempo hablando de eso. Nunca citó los 8 millones de venezolanos que son migrantes en el mundo. Nunca citó los 600.000 venezolanos que están en Brasil, o los más de 2 millones que están en Colombia. No lo hizo. ¿Por qué? Porque hay una decisión pactada desde el pasado, no presente, desde el pasado. No atacarse, no exponerse. Si tú, como un super país que es Brasil, frontera con más de 10 estados, y a ti no te hace ni cosquillas Maduro, no te incomoda Maduro, y se lo haces ver al mundo, internacionalmente se dice, bueno, Maduro no es un problema muy grande. Si este país que es frontera, es grande, es representativo en la región, no está incomodado porque este tipo viene y me está hablando 20 minutos del Hamás. O sea, que lo que le incomoda es Hamás. Cómo los están matando allá a Israel, ¿no? Entonces, el problema de Palestina era más sensible que el problema de Venezuela. ¿Y cómo tú llegas a ser representado por un gobierno de esta manera? ¿No? Es como España, frontera con Portugal, frontera con Marruecos, el día de mañana quiera dedicarse a hablar todos los días del conflicto de las Fuerzas Armadas de Colombia contra el ELN. Y todos los días hablan, y que el Estado colombiano los está masacrando, y la gente dice, bueno, pero ¿este es colombiano o es español? Bueno, el caso Lula fue eso. ¿Este es occidental? ¿Es europeo? ¿Qué es lo que es este? Así llegamos. El problema del pacto de entenderse con grupos armados y promocionar otros grupos, ¿no? El MST, el partido del PT, que emiten notas oficiales lamentando el uso de la fuerza israelí, realmente están promocionando este tipo de acciones en estos países también. A todos ellos lo resuelven llamar resistencia, ¿no? La resistencia del pueblo palestino. El pueblo palestino no es el Hamás. No es el Hamás. Son víctimas también del Hamás, ¿no? Las mujeres. Mira, hay una noticia también, estos días salió una noticia, no sé si fue estos días o hace 2, 3 días, no tengo la memoria, de que más de 30 mujeres en Irán, estoy hablando ahora de Irán, más de 30 mujeres las mataron en el 2024, entre torturas, violaciones. Ellos no hablan de eso. Porque si vas a defender a la mujer, bueno, dependiendo de la mujer. Tiene que ser una mujer de izquierda, ¿no? Frida Kahlo, de ese estirpe, de ese porte. No es otra mujer. No puede ser otra mujer porque si es de derecha, bueno, ella es fascista, se lo merecía de alguna forma. Es una forma de operar. Y es preocupante porque tú dices, entonces, supongamos que se identifican con esos movimientos. ¿De dónde sacan el dinero? ¿De dónde sacan el dinero para imprimir, por ejemplo, las hojas donde apoyan figuras como el Che Guevara? ¿De dónde sacan? ¿Quién les paga eso?
Porque mira, ¿cuál es el problema de Estados Unidos? Estados Unidos, él te pone un país en la lista de que promociona el terrorismo. ¿Qué significa promocionar el terrorismo, Elisa? Significa que tú como Estado, vamos a suponer, yo te sanciono a ti, yo Estados Unidos te sanciono a ti, Cuba. ¿Por qué te sanciono? Porque eres un Estado que no controla a los promotores del terrorismo. Ok, explícame eso, ¿qué significa? Bueno, porque estoy viendo en las noticias que tú tus edificios los pintas con el grupo de Hamas, que tú pintas fotos del Che Guevara, que tú pintas fotos de tal y tal y tal, y tú como Estado no haces nada. Entonces yo tengo que sancionarte. Bueno, en el caso brasileño no lo han sancionado, pero mira lo que puede pasar. Porque si tú tienes movimientos que salen a la calle a apoyar grupos terroristas como lo hicieron, ya lo hicieron en el pasado, y el Estado brasileño no dijo nada. Se mantiene en favor de esto. Cuando tú omites, cuando tú silencias, estás dando una respuesta. En este caso, el Estado brasileño está permitiendo que grupos promotores crezcan en Brasil en favor de un grupo terrorista. Luego les viene una sanción. Ah, no. Pero es que no estás viendo, no te estás enterando de lo que pasa en el mundo. Hay sanciones que nacen así, por nada, la gente por nada. Bueno, yo nada más levanté una bandera. Bueno, pero es que no estás viendo, no te gusta hablar en la ONU, Lula, de lo que pasa en el mundo. Bueno, deberías entender que estás arrastrando a tu país a una posible sanción internacional. Porque a eso lo estás llevando, al decirle al mundo, el Estado de Israel es un Estado represor contra las fuerzas resistentes de Palestina. Realmente. El circo es otro, pero se acabaron las entradas. Ya Pues no nos así es. Pues Carlos, oye, mira, que gracias por haber estado con nosotros un día más. Nos has explicado de forma perfecta la situación, la actualidad, no solo del tema de estos rehenes que hemos dicho en el principio del programa, ¿no? Que alguna cosa de forma positiva está sucediendo. Hay mucho por hacer, ahí hay algo que sabemos que va más allá ¿no? de nuestra lucha, pero estaremos atentos a las últimas informaciones. Quiero darte las gracias porque yo sé que tú siempre sacas un tiempo, ¿no? El horario es diferente al horario aquí en España, pero siempre estar con nosotros. Te lo agradezco un montón por compartir y ojalá, desde luego, como venezolano te deseo, que tú eres venezolano, que todo salga bien, que Venezuela sea libre en algún momento, por lo menos que la gente pueda recuperar su libertad y que la gente pueda ser libre y recuperar su país, que es lo que debería ser. Desde aquí, de España, te mando un abrazo y nada, y cuando quieras, ya sabes que aquí tiene las puertas abiertas para compartir más informaciones con nosotros. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a ti, Elisa. Cuídate mucho y a todos los oyentes, bueno, nos sigan sintonizando siempre. Pues muy bien, quien quiera seguir a Carlos, ¿quieres decir tú el perfil de las redes sociales? Sí, bueno, en mis redes me van a encontrar como Carlos José León, ¿no? En Instagram, en TikTok. En Instagram solo va a tener un guión bajo al final, pero el resto todas las redes tienen el mismo nombre, Carlos José León. Perfecto, pues muchas gracias, un abrazo. Y a los que estáis con nosotros, pues muchas gracias y nos vemos mañana.